Ese es el resumen de las informaciones internacionales. De inmediatamente vamos a pasar a una interesante entrevista con el expresidente uruguayo, Luis Alberto Lacalle Herrera, a quien le damos la bienvenida. Presidente. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido y siéntase como en su casa. En eso estoy. Sí. Presidente, hay una situación que quisiéramos su particular opinión. La creciente ola de gobierno de izquierda que se observa en Latinoamérica y la creciente ola de presencia de la derecha en la Unión Europea. Yo creo que más que buscar o encontrar reglas, tendencias todas movidas de por las mismas causas, tenemos que ir más país por país. Yo comprendo, para el periodista, para el analista, es ideal decir, hola, porque pasa esto y esto y esto, y yo lo sumo, y de ahí saco una consecuencia que me parece que no es del todo exacta. Hay sí cambios, y cambios contra gobiernos establecidos, como lo hubo hace 10 años en otro sentido. Pero una cosa es lo que pasa en Brasil o lo que puede pasar el domingo en el Brasil. Otra cosa es lo que pasa en Argentina. Lo de Chile tiene características propias. Fíjense ustedes que la elección con una comparecencia no demasiado importante de votantes le da la presidencia al señor Boric, y unos días después, o unos meses después, hay un plebiscito constitucional y el resultado, podríamos decir, regresa entonces lo otro. No, Sí. Yo creo que si creemos en el sistema, en la medida que los votos se han contado correctamente, bueno, tenemos que decir, el pueblo chileno, que tenía sus propias características de gobiernos anteriores y la dictadura, Sí. ha resuelto que va a buscar en una coalición de izquierda, es cierto, el camino. En Ecuador no pasó eso. La derecha se impuso. Yo no sé si la derecha, a mí sabe que me cuesta mucho. Yo pertenezco a un país donde hay dos partidos políticos fundacionales, el Partido Nacional, que es el mío, y el Partido Colorado, no colorado por sus ideas, sino porque era el color de la divisa que usaban nuestros compatriotas adversarios. Y no somos ni de izquierda ni de derecha. Yo no me siento incluido en esas categorías. ¿Por qué? Porque me parece primero antigua. Pero en política no hay un punto neutro, presidente. No, pero hay sí matices. Hay matices. Y además, usted sabe que son tan viejas como la Revolución Francesa, esas categorías, que facilitan. Y es mucho mejor poner un titular, avanzó a la derecha o avanzó a la izquierda, que entrar en disquisiciones de cuáles son las ideas de esas personas. Yo soy muy pragmático y creo que la actividad política se está volviendo o debe volverse cada vez menos ideologizada, menos de marca, de titular, de etiqueta. Luchar contra la inflación, ¿es de derecha o de izquierda? Es bueno. Si lo hace un gobierno del señor Boric, yo estoy de acuerdo. Si lo hace el gobierno del señor Piñera en Chile, también estoy de acuerdo. Presidente, usted viene de una tradición de familia política, desde su abuelo, su papá. Tuvo usted varios cargos, no solamente el título de presidente, y actualmente su hijo es presidente de la República. Parecería que ustedes tienen una tradición, y evidentemente es así, de servicio a la ciudadanía. Su país, uno rara vez lo escucha en un conflicto. Una economía estable, un país con un tema de la delincuencia, podría decirse que relativamente controlado. ¿Cuál es el éxito de Uruguay? Sí, antes que nada decir que la familia de mi madre, la familia Herrera, es una familia muy antigua en el Río de la Plata. Tiene 260 años de presencia. Vinieron en la época del gobierno del Imperio Español.
Y mi hijo es la quinta generación de esa familia que se interesa y participa en la vida política, lo cual lo consideramos un gran honor. Pero cuidado, mi hijo no es presidente porque sea mi hijo. Contra mi consejo empezó su candidatura en el año 14 y produjo una revolución de gente joven dentro del partido. Sí. Entonces yo, por supuesto, estoy orgulloso y preocupado por su tarea actual, pero él la hizo su campaña dentro del partido al cual venimos sirviendo desde hace 180 años. ¿Y por qué preocupado, presidente? Y porque la función de presidente nunca es para buenas noticias, más bien son las malas las que abundan, ¿no es cierto? Y por un hijo uno está preocupado. Si lo ve en una actividad profesional, bueno, está preocupado que le vaya bien. Bueno, él está en una actividad profesional única y los que la conocemos de adentro sabemos, así que es preocupación paternal, no es preocupación por otra cosa. Y la madre no le cuento, bueno, en casa vivimos pendientes de las noticias. El Uruguay es no es ni mejor ni peor que nadie y no tenemos que caer en eso de que somos mejores. Es una experiencia de convivencia exitosa. En 1904 fue la última guerra civil y ahí resolvimos entre los dos partidos que nos enfrentábamos, por supuesto, encontrar siempre puntos de coincidencia. Y entonces, reformas constitucionales, cambios importantes, fueron acordados por los dos partidos principales. Y eso nos llevó a un sistema electoral muy claro, a que todos resolvimos que lo mejor era acatar los resultados, pero siendo los partidos bastante parecidos, nunca hubo un temor de que si ganaba el otro, yo iba a ver una transformación en mi vida, en mi religión, en mis derechos, en la separación de poderes, en la libertad de expresión. Nunca hubo ese temor. Entonces la elección se disputaba, por supuesto, fieramente, pero nadie decía, me tengo que ir del país y ganan los otros, tengo que cerrar el negocio, tengo que, no sé. Nunca iba a haber un cambio de 180 grados, siempre iba a haber un matiz. Y eso se fue entrando en el ADN nacional. El ADN nacional dice que si usted está en un pequeño club de fútbol, el presidente se elige por voto y se acata lo que dicen los socios. Y si está en el ámbito nacional, el gobierno lo elige la gente, repito, con un sistema electoral intachable e imposible de falsificar. Y entonces se acata lo que pasa. Durante 3 elecciones ganó el Frente Amplio, que es una fuerza nueva, ¿no? Sí. Partido Nacional, Partido Colorado, y luego la conjunción de comunistas, socialistas, demócratas, cristianos. Ganó 3 veces, con mayoría absoluta en el Parlamento, además, que es el sueño de un presidente. Y bueno, llegó el año 19 y las cosas cambiaron. Y los frentistas no salieron a los barcos creyendo que se les venía el mundo abajo. Entonces, señor presidente, Lacalle, hubo después de la COVID-19, prácticamente todos los países de la región que han tenido elecciones, ha habido cambio o sea, todos los gobiernos son nuevos. ¿Cómo evalúa usted la decisión del electorado? Bueno, yo creo que eligiendo presidentes que en muchas ocasiones, por poner el caso de Chile, tiene comportamientos tan disímiles, o sea, que elige un presidente y luego una reforma que apoya a ese mismo presidente, pues recibe totalmente rechazo. O sea, ¿qué cree usted que está pasando con el electorado en el momento de elegir a sus gobernantes? Bueno, yo creo que ahí está lo que decíamos al principio. Cada país tiene sus características. Entonces, Chile, por ejemplo, Pinochet, dictadura terrible, todo condenada por todos nosotros, pero hizo reformas de carácter económico
comercial importantes. ¿Cuál fue la sabiduría de los que luego, en nombre de la democracia cristiana, el socialismo, en su alianza, trajeron al presidente Aylwin? No rechazarlas porque fueran del gobierno anterior, sino tomarlas por su bondad intrínseca. Y si eran buenas, continuarlas. Ahí tiene usted un criterio de sabiduría social, sabiduría política, que no dice todo lo que se hizo es malo porque era un dictador. Era un dictador. Pero las cosas buenas se continuaron. Y ahí tuvo Chile la seriedad de políticas económicas que le dieron la oportunidad a un desarrollo económico muy bueno. Entonces, primero, al electorado tenemos que hacerle caso, ¿no? Si no, no jugamos el juego. Porque si jugamos cuando gano yo, sí, y no cuando pierdo, bueno. Entonces, me parece que esa sabiduría de a poco va a tener que ir permeando en todos los países. El presidente de la calle Pou del Uruguay lo dijo durante la campaña: continuar lo que es bueno, mejorar lo que no es del todo bueno y plantear cosas nuevas. Y eso le dio a la algo gente... parecido. Presidente, sí. Presidente, se nos termina el tiempo. Perdóname, Eduardo. Se nos termina el tiempo. Bueno, discúlpeme. Mire, quisiera que aborde el tema de la guerra de Rusia en Ucrania, en qué parará eso definitivamente, y que nos le dé una visión corta a la crisis en Haití. Antes que nada, decir que el criterio de defensa de los países y su integridad para mi país, que es muy pequeño y tiene dos vecinos demasiado grandes, siempre ha sido un tema importante, e internacionalmente todos sabemos que ha habido la invasión al territorio de un país independiente y por lo tanto condenable. Ahora, ¿cómo va a salir de eso? Si lo supiera, estaría en Harvard dando algunas clases. Rápidamente, presidente, le quiero preguntar. Pregúntenos. Le quiero preguntar rápidamente. Bueno, un poquito preocupado porque no le veo el café Santo Domingo en la mano. No, lo que pasa es que está escondido, pero estoy tomando un Santo Domingo de primera. Muy bien. Usted viene de ser presidente de un país que aquí le llamamos la Suiza de América. Entonces, la pregunta es, hemos visto algunos piropos que le ha dado al presidente de la República, Luis Abinader, en la prensa. ¿Cómo usted ve, qué lo trae primeramente por la República Dominicana y cómo usted ve la situación política que vive en este momento nuestro país? Bueno, yo no me meto en política de otros países porque no me gusta que se metan en el mío. Vengo al Centro de Estudios de Políticas Públicas en algo que es importante. Los centros de estudios cumplen una función respecto de los dirigentes políticos muy importante, que es educarlos, mejorarlos. Es la realidad que llega al instituto y donde el político tiene que poner el oído, poner la atención, porque no hay nada que peor que un político separado de la realidad. El que se separa de la realidad no le va a ir bien y va a hacer mucho daño. Entonces hay que fomentar lo que vamos a hacer durante el día de hoy, que es expresar nuestras ideas. El expresidente de Colombia, el gran presidente Uribe Vélez, y yo vamos a tratar de dar nuestras impresiones. Espero que no hagan otra cosa que ayudar a que las cosas marchen mejor en la República Dominicana. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias por venir y siempre lo estaremos esperando cada vez que visite República Dominicana. Me han tratado tan bien que voy a venir a menudo. Sí, te lo agradecemos. Muchas gracias. Señores, la pausa, los comerciales, y de regreso ya estaremos en la entrevista central. Estará con nosotros el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán. Hoy mismo la Super 7.